Ahí le bajé la música. Amén. Vamos hoy a tener un tema muy importante con nuestro hermano, ¿cierto? El Evangelio de Marcos, el primero en ser escrito. Gloria a Dios. Así que quiero invitar ahora, antes que, ¿cierto?, seguir más adelante, voy a presentar a nuestros hermanos que están aquí, nuestro hermano Cristian Cifuentes y nuestro hermano Moisés Hidalgo, para que, ¿cierto?, ellos puedan saludar y a la vez puedan, antes de continuar, elevar una oración, ¿cierto? Nuestro hermano Cristian eleva una oración. Tendremos también la exhortación por parte de nuestro hermano Moisés Hidalgo, y nosotros vamos a estar ahí complementando, escudriñando, investigando. Con la ayuda del Señor vamos a estar ahí, ¿cierto?, buscando, ¿cierto?, bien a fondo de los detalles que hay en este Evangelio bendito que, ¿cierto?, se escribió. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Amén. Bien, vamos a pasar ahora a nuestro hermano. Ahí están en pantalla nuestro hermano Cristian y nuestro hermano Moisés. Hermano Cristian. Mi hermano, que el Señor le saludo a todos en el amor del Señor. Bueno, muy agradecido por esta invitación que nos hizo nuestro hermano Miguel. Muy agradecido con el Señor también por este privilegio el cual nos da de compartir de su palabra, el de estar en comunión también, el poder escudriñar, el poder estudiar. Y le doy gracias al Señor porque su misericordia se ha multiplicado infinitamente con mi vida. Así que a todos que el Señor les bendiga mucho, en cualquier lugar donde estén, que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Hermano Moisés, le doy una oración al Señor antes que continuemos y sigamos más adelante con la ayuda del Señor, para que después también podamos estar compartiendo el link con todos nuestros hermanos que están, ¿cierto?, viendo en el Facebook este programa, La Verdad Os Hará Libre, y también, ¿cierto?, por la 106.7, y más tardecito vamos a estar subiendo el video también por YouTube. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga. Muchas gracias le damos al Señor por esta oportunidad que estamos acá para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Por intermedio de este mensaje de la palabra de oración muy importante a nuestras vidas. Pero antes de entrar en el mensaje de la oración, vamos a elevar una oración. Amén. Padre Santo Celestial, muchas gracias le damos, Señor eterno, por este momento de estar en este lugar, Padre Celestial, para compartir este mensaje de su palabra. Abra nuestro entendimiento, despeje nuestra mente a todos nuestros hermanos que están viendo este programa, Señor, para que ellos puedan entender y comprender su palabra, que es lámpara a los pies y lumbrera a nuestro camino. Guárdenos, Señor, y bendíganos, su bendición por Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor les guarde. Bueno, necesitamos que se presenten, ¿cierto?, en esta oportunidad antes de continuar y seguir más adelante. Que el Señor les guarde, ¿no? Hermano, el Señor les dé la gracia. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Bueno, para mis hermanos que me conocen y mis hermanos que no me conocen, mi nombre es hermano Moisés Hidalgo, soy del Melón y vengo a compartir el mensaje de la palabra del Señor con mi hermano Cristian Cifuentes, también del Melón, y estaremos hablando acerca de este libro de San Marcos, por la ayuda de nuestro Dios, que es muy importante la palabra del Señor. Y antes de entrar en este mensaje vamos a leer una parte de este libro, del libro de San Marcos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 8. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos,
y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Dios nos guarde en este gran mensaje de la palabra del Señor, de este varón Marcos, que vamos a estar entrando en este mensaje de la vida de este varón. ¿Quién era Marcos? ¿Cómo era la vida de este varón Marcos en su ser cuando comenzó la vida como cristiano, cuando él servía al Señor? Vamos a investigar acerca de la vida de este varón, de la vida de este joven, Así es, Señor. para ir entendiendo y comprendiendo a fondo y acerca de lo que está hablando de este mensaje, de lo que acabamos de leer de la vida de Juan el Bautista. Y vamos a empezar predicando acerca de la vida de este varón. Marcos era hijo de una mujer que se llamaba María de Jerusalén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Y esta mujer, dice la palabra del Señor, que era una mujer muy acaudalada, era una mujer rica, se puede decir, y ella utilizaba su casa para los primeros cristianos que alababan y glorificaban el nombre del Señor. ¿Es así, hermano Cristian? Amén. De hecho, es la primera referencia, más o menos, que se da en la Biblia de Marcos. Esa fue la primera referencia. Bueno, ahí vamos, a medida que vamos a ir estudiando también, vamos a ir a ver cuál era su verdadero nombre, Claro. sus familiares, qué es lo que ellos hacían y con quién ellos también estaban, con quién andaban. Así es. Así Amén. que también es un tema muy interesante y que vamos, a medida que vamos a pasar el tiempo, vamos a ir descubriendo todas estas interrogantes. Amén. Así es. Dios le bendiga, mi hermano Cristian. Amén. Marco, su apellido romano era en el idioma romano y era en latín, era el nombre Marco, ¿cierto? Pero eso era un sobrenombre que tenía este varón. Pero él tenía otro nombre. ¿Cuál era su nombre? Juan, ¿cierto? Hay una referencia que está en el libro de Hechos 12:12, mi hermano Cristian, para que la lea. Pero así era la vida de este varón Marco, para que entendamos, porque cuando Jesucristo andaba predicando el Evangelio, la palabra del Señor, Marco era un joven, era un niño, dice la palabra del Señor. Pero cuando Jesús predicaba, pero después cuando Cristo cumplió su ministerio, murió allá en la cruz y al tercer día fue levantado entre los muertos, este varón ya después de eso empezó ya su trabajo como un predicador de la palabra del Señor, sirviéndole al Señor en muchas cosas. Tuvo un viaje misionero con unos varones que Dios lo mandó como era un muchacho, un joven, pero estaba con él. Pero vamos a leer primero esta referencia que le di a mi hermano Cristian, que está en Hechos 12:12. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Ahí ¿a quién se está refiriendo la palabra del Señor ahí? Se está refiriendo a un varón que estaba pasando un momento difícil de su vida. Y era este varón que estaba encarcelado. ¿Quién era este varón? Era Pedro, ¿cierto? Amén. Pero él ¿quién lo sacó de la cárcel? Era un ángel que estaba, los ángeles que están al servicio del Señor, lo liberó de la cárcel y llegó a la casa de esta mujer, que es la madre de este varón, Marco, que estamos investigando la vida de él. Y llegó a esa casa, este varón, cuando Dios lo liberta y lo saca de un lugar que los hombres lo estaban atormentando. Y así estamos sabiendo más a fondo de este varón, Marcos. Su nombre Marcos viene del lenguaje romano, latín. De ahí deriva su nombre Marco, pero el verdadero nombre de este varón es Juan. Dios nos bendiga. Hay otra referencia que también tenemos en Hechos 13, que ahí vamos a ir escudriñando más a fondo la palabra del Señor, de lo que Dios nos está dando a entender acerca de este varón Marcos. ¿Por qué era la investigación? ¿Cuál fue su primer viaje misionero que él tuvo? ¿Cómo se inició? ¿Cómo comenzó este varón? Amén. Hechos 13,
versículo 2 nomás. 13:2, Mm. ¿cierto? ¿Sí? Dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Amén. 13:2. Ya. Ahora versículo 5. 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Gloria al Señor. Ahí podemos ver, podemos investigar cuál fue el primer viaje misionero de este varón Marcos, cuando salió con estos varones que acaba de leer mi hermano Cristian, que le acerca cuando le dice el Señor, apártame a Bernabé y a Saulo para la misión, que yo los tengo encomendada. Y ahí estos varones tomaron a este varón, y era un muchacho, era un joven que estaba recién iniciando su evangelio, su misión como siervo del Señor, para predicar la palabra del Señor. También tenemos otra referencia que está en Colosenses 4:10, que la voy a leer de acá yo, Colosenses 4:10, para que mi hermano Cristian nos explique algo, nos diga una referencia acerca de este mensaje de la palabra del Señor. Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Dios nos bendiga, hermano Cristian, Dios le Amén. bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces, tenemos también que, bueno, como la referencia, tenemos que Marcos era sobrino de Bernabé. Amén. Y ahondando también un poco en lo que usted decía, claro, el título en el griego que se le daba al libro de Marcos era catamarcón. Así es. Y catamarcón, si lo traducimos, es según Marcos. Claro. Es el título en griego que se le dio a este evangelio. Ahora, en la esencia en sí de todo el libro de Marcos se basa en Marcos 10:45, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, Claro. ¿cierto? Entonces, vemos también que el libro de Marcos fue escrito entre los años 50 y 65 después de Cristo, Así como es. hacía la referencia mi hermano Miguelito, que fue el primero del evangelio que se escribió. Así es. Fue el primero, siendo el último Lucas, ¿no es cierto? Entonces, en Hechos 12:12 se refiere al autor como Juan tenía como sobrenombre Marcos. Y también en Hechos 12:25, que también era otra referencia que Amén. teníamos, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, Así. también vemos que estaba Pablo, estaba Bernabé, y también estaba Marcos, que, bueno, estaba Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, que ellos también Sí. andaban los tres, Correctamente. ¿cierto? Dios le bendiga. Correcto, esa es la palabra, como dice mi hermano Cristian, que este evangelio, según San Marcos, hay un cálculo que se escribió entre los años 50 y 60 y tanto, 63, este mensaje de la palabra del Señor. Gloria al Señor, ¿cierto? Así es, Señor. Y así vamos sabiendo y vamos investigando acerca de la vida de este varón Marcos. Amén. Vida de Marcos. ¿Dónde escribió Marcos, hermano Cristian? ¿Dónde escribió Marcos este mensaje de la palabra del Señor del libro de Evangelio según San Marcos? Bueno, hay una referencia que dice que Juan era muy cercano a Marcos. De hecho, al parecer Marcos era hijo espiritual de Simón Pedro. Eso lo podemos ver Así es, Señor. en Primera de Pedro. Vamos a buscar Gloria. Primera de Pedro 5:13. Dice la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, Sí, sí. os saluda. O sea, vemos que hay una cercanía entre
Marcos y Simón. Así es. Dice la iglesia que está en la Biblia elegida juntamente con vosotros, Marcos, mi hijo, os saluda. Amén. Así es, Señor. Claro, yo no ayudo, ¿eh? Entonces, Amén, sí, Señor. este evangelio, como lo está hablando nuestro hermano Cristian, de estos varones, y lo que dice la palabra del Señor, que este evangelio, según San Marcos, fue escrito allá en Roma, ¿cierto? En Roma, y también dice, pero ¿por qué a quién fue dirigido? Gloria a Dios. ¿A quién se dirigió este mensaje según San Marcos, ¿cierto? Amén. La palabra del Señor, mi hermano Cristian también tenía una referencia de esa, donde hablaba de dónde se escribió este evangelio según San Marcos, para que vamos entendiendo y vamos comprendiendo de la vida de este varón, donde él escribió este tema, este mensaje de la palabra del Señor del libro del evangelio según San Marcos, dice que fue en lugares de Roma, y fue dirigido hacia los romanos. ¿Por qué? Porque este evangelio, que como dice la palabra del Señor, es directo, es directo a la persona, no tiene ninguna salida hacia afuera. Se le habló hacia los romanos para que ellos entendieran, porque es un pueblo muy duro, un pueblo muy rebelde, un pueblo muy terco, se puede decir, en su vida. Entonces Dios, cuando le mandó este evangelio, se lo dijo que se lo fuera dedicado a estos varones, los romanos. Así es. Pero después este evangelio, avanzando el Señor más adelante y siguiendo con la palabra del Señor, como decía el pueblo griego, el pueblo judío, que el evangelio de este mensaje del Señor era para ellos solamente. Pero después Dios le da a entender que no, que este evangelio tenía que ser un evangelio universal. Así es, Señor. Un evangelio universal que tenía que salir para todo el mundo. Amén. Entonces, gloria al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, porque este evangelio ya salió para afuera, y tenemos una referencia, si mi hermano Cristian la puede buscar, donde habla acerca de la vida de un varón que quiere que vaya estos varones, los judíos, los discípulos, a predicar en la palabra del Señor a sus casas, pero ellos no eran judíos, Así es. ellos eran de la descendencia de Roma. ¿Cómo se llamaba este varón? Cornelio, que cuando le va a predicar la palabra del Señor, amén. Sí, sí. Entonces tenía pura familia allá, ¿cierto? Eran varones que eran de descendencia de familia romana. Pero cuando llegan allá estos varones, este varón Pedro y los otros discípulos que le acompañaron, ellos todavía tenían en su mente y creían en su corazón que el evangelio solamente era para ellos. Pero cuando llegan allá y este varón los recibe en su casa, en su hogar, porque Jehová los mandó, le dio a entender una revelación para que fuera para allá, cuando llegan allá estos varones, a la casa de estos varones, se da cuenta este varón, para que Dios les sacar esa venda de sus ojos, para sacarle ese mensaje que ellos tenían, que no solamente el evangelio era que estar ahí, solamente en el pueblo de Israel o en Jerusalén, sino que tenía que ser universal. Y cuando llegan allá, y Pedro empieza a hablarle de la palabra del Señor y a predicarle, a anunciarle el evangelio a ellos, y se da cuenta que ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Gloria a Dios. ¿Y qué dijo este varón? Dijo, yo creía que el Espíritu Santo del Señor solamente era para el pueblo de acá, para el pueblo de Israel. Y se da a entender que él, sorprendido, y ve a hombres que no eran de la descendencia del pueblo judío, sino que de la descendencia de Roma, pero también se manifestaba el poder glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Señor no hace acepción de personas. Dios no, a ninguno desecha. Dios, por eso es que Dios dice en la palabra del Señor, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Entonces cuando Dios dice esa palabra, se está refiriendo a griegos, se está refiriendo a judíos, se está refiriendo a romanos y se está refiriendo a todo el mundo. Amén. Es grande, ¿no? Maravillosa la palabra del Señor, que es bendita para que entendamos a fondo este mensaje de la palabra del Señor. Hay otra referencia que está en Mateo, capítulo 16, versículo 16, donde habla de los 4 evangelios. Se presenta de diversas formas a Jesús el Salvador, donde en el libro de San Mateo lo presenta, le da un nombre a nuestro Señor, en el libro de Marcos le da otro nombre, en el libro de Lucas le da otro nombre, y en el libro de Juan le da otro nombre. Amén. Mi hermano Cristian también tiene esa referencia, pero primero quiero que me lea Mateo 16, 16. A ver, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, ¿ves? Entonces, ¿cuál era el nombre que se le denominaba entonces en el libro de San Mateo? Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Rey. ¿Verdad? Amén. El Rey. Entonces, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo del Dios vivo, el grande. Entonces, ¿qué le dice Jesús después a este varón Pedro? ¿Quién se lo había revelado?
¿Quién se le ha dado a entender cuando él dijo esas palabras? No sangre ni carne. El Espíritu Santo del Señor. Entonces, en el libro de San Mateo, Gloria a Dios. dice que se le denomina por el nombre, en el libro de San Mateo, se le denomina por el nombre a Jesucristo como el Rey o el León. ¿Te das cuenta? O como dice como lo que acaba de leer mi hermano Cristian, como el Hijo del Dios viviente. Dios le bendiga a mi hermano Cristian, para que nos diga acerca de este mensaje que acabamos de leer de Mateo 16, de este varón, del Hijo de Dios viviente, que se le denomina el nombre también Rey y León. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dígalo, mi hermano. A ver, pues, mi hermano, bastante, ¿cierto? Hay que investigar de Marcos, sabemos, Sí. ¿cierto? Cada día que se van, por misericordia de Dios, se van descubriendo, ¿cierto? A través de la palabra vamos investigando, vamos aprendiendo cada vez más cosas, ¿cierto? Y vemos acá que Marcos, como nos decía nuestro hermano Moisés, ¿cierto? Tuvo una labor importante, ¿ya? Y esa labor importante, ¿cierto? Fue llevar el Evangelio prácticamente a los gentiles. A los gentiles. Entonces él no podía transmitir, porque si usted ve el Evangelio, las personas que les gusta leer, se van a dar cuenta por qué el Evangelio de Marcos es más corto Claro. que todos los otros evangelios, porque Marcos no estaba enfatizado, no estaba preocupado de dar a explicar al mundo cómo eran las costumbres judías, Claro. que era lo que hacía, sino que estaba preocupado de llevar el mensaje. Correctamente. Y lo vemos en el resumen cuando usted citó y dijo que principio del Evangelio, ¿cierto? Dice de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y Correcto. lo resume todo, Claro. ¿ya? Él nos empieza a explicar aquí que no, que de acá y que de acá la genealogía tanto. No. Pero sí hay algo que siempre es un misterio y esto es algo que nosotros tenemos que investigar. Fíjese que para Marcos Jesús es el Mesías desde el momento del bautismo de Juan el Bautista. Claro. Porque, ¿por qué él nos dice, por ejemplo, como Juan que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Porque Juan se fue más allá, pero Marcos, ¿qué es lo que trata de decir? Este es el Mesías, el Salvador del mundo. Claro. Desde Juan, de ahí para adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Tengo acá un pequeño, ¿cierto?, definición de lo que nos dice el diccionario bíblico. Lo vamos a leer para que ¿cierto?, vamos complementando. Amén. A ver, dice, del griego Marcos, que significa gran martillo. Mire, Gran martillo. interesante, ¿eh? Claro. Dice, el evangelista al que se le atribuye desde la primera fuente histórica, ya, la paternidad del segundo evangelio. Nosotros lo tenemos en la Biblia como el segundo evangelio, pero la pregunta es el segundo evangelio? Porque si se fija, nosotros nos hicimos una pregunta, ¿Marcos el primer evangelio o el segundo? Nosotros lo tenemos como el segundo, Claro. pero está comprobado hoy día El primero. que es el primero. Claro. ¿Cierto? Bueno, Bueno, ahí o detrás de ello hay la pantallita, no se alcanza a ver, pero hay una menorá y ahí dice que fue escrito entre los años 68 al 73. Claro. Hay relatividad, algunos dicen que fue antes, otros dicen que fue un Claro. poquito más después. Fue discípulo Marcos de Pedro y después fue de Pablo, de Pablo, claro. ¿cierto? Sí. Fue discípulo de ellos, pero además de eso, como le decía yo, hay un fragmento tan chiquitito que ahí nos alcanza a vislumbrar en la pantalla, pero a ver si lo puedo encontrar para colocarlo lo voy a buscar un ratito. Hay un fragmento que se encontró donde se halló escrito, texto escrito, por cierto, por decir así, del Evangelio de Marcos, que datan ya de la época del año 40. Eso quiere decir que nos da testimonio de que el Evangelio de Marcos era mucho más antiguo Más de lo que antiguo. los historiadores dicen. Correcto, claro. Era más antiguo que... ¿Cierto? Sí, sí, es verdad. Son esas cosas que dice usted están muy buenas porque esas pequeñas cosas que se encuentran, ahí lo dan a nosotros ya un enfoque de que para que tengamos un cálculo de dónde viene ese evangelio. Ah, bien, pues así es. Y es muy antiguo. Así que vamos a buscar aquí el fragmento, así que continúen nomás. Expláyense nomás. Continúen mientras yo busco el fragmento. Hermano Cristian, De hecho, Marcos Mateo 16. dice 16. en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Ya estaba buscando y la palabra evangelio
es una palabra compuesta. Evangelios. Así Y es. esa palabra compuesta significa buenas nuevas o buenas noticias. Claro. En un principio acá empieza Marcos, eso es lo que él quería comunicar. Claro. Quería comunicar las buenas nuevas, porque vemos que Juan Marcos era el hijo espiritual de Juan. Por ende, se dice que Marcos lo escribió en base a lo que Juan estaba diciendo. Dice, Marcos por mucho tiempo ha sido considerado como el evangelio de Simón Pedro. Pues evidente que Marcos recibió mucho del material de su relato por parte de este, en vista del hecho de que Simón Pedro lo trajo a un conocimiento salvador de Cristo. Es natural suponer que él tenía una gran influencia en su vida. Por algo, en una de las referencias que nosotros leímos en 1 de Pedro 5:13, nos habla de la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Marcos, mi hijo, os saluda. O sea, vemos que claramente la influencia que tenía de Simón en la vida de Así es, Marcos. Claro. ¿No, Moisés? Gloria a Dios. Dios le bendiga. ¿No? Amén. Entonces, como lo que estábamos explicando recién acerca de cómo se denominaba el nombre en el libro de San Mateo a nuestro Salvador, como el Rey, el León, Amén. el Hijo del Dios viviente, en el libro de Mateo. Amén. Amén. Y ahora nosotros estamos en el libro de Marcos, que estamos estudiando la vida de este varón Marcos, cómo se inició, porque como lo decíamos al principio, cuando Jesús predicaba el Evangelio, él era un niño, un joven, un muchacho, cuando Jesús predicaba. Pero después, cuando ya Cristo partió de este mundo, él ya era un joven Así es, Señor. y él empezó su trabajo, su ministerio de servirle a Dios. Y si Amén. vamos al libro de Marcos, Gloria a Dios. lo presenta como otro nombre. En San Mateo lo presentó como el Rey, el León, el Hijo del Dios viviente. Y en el libro de Marcos, que estamos escudriñando la palabra del Señor, lo presenta como el siervo sufriente. ¿Cierto? El siervo sufriente. El Mesías también. Hay una referencia que está en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 14. Y ahí esclarece algo acerca de este nombre que estamos estudiando en el libro de Marcos. Si usted se da cuenta, en el libro de Mateo le pusieron, lo denominaron así en el nombre, como el Rey, el León, el Hijo del Dios viviente, pero ahora este varón, Mateo, como decía recién nuestro hermano Miguel, que la palabra del Señor era fuerte, y ¿cómo le puso el nombre? Una palabra así directa, el siervo sufriente, porque aquí venía Jesús a cumplir su ministerio acá. Así es. Venía a hacer una obra, ¿cierto? Entonces, el enfoque que él le dio al mensaje en el libro de San Marcos era de la vida de Jesús, todo lo que tenía que padecer, todo lo que tenía que sufrir, todo lo que tenía que llevar y hasta dónde lo llevaría, hasta la muerte. Entonces, por eso que en el libro de Marcos aparece que él lo denomina con el nombre de el siervo sufriente. ¿Y qué dice en Marcos 10, 14? Marcos 10, 14 14. o 34, parece que no. Dice, No, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino. no era ese. Pero Parece, sí. parece que es 10:34. 10:34 dice, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Gloria al Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está dando a entender este varón, ¿no? Que fue directo en decir las cosas, en plantearlas a la gente, al pueblo romano, para que entendieran ellos, comprendieran. ¿Por qué motivo? Porque el pueblo romano es un pueblo rebelde, es un pueblo duro, un pueblo que no quiere dar razón de sí para entender, y él le habló fuerte. Y aquí en este mensaje que acabamos de leer, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, pero más al tercer día resucitará. Entonces se cumplió todo este mensaje que hablaba este varón Marcos. Gloria al Señor, el cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces volvemos al tema de que San Mateo lo presenta como el Rey, como el León, el Hijo del Dios viviente, y Marcos lo presenta como el siervo sufriente, Así es. el Mesías. Amén. Así fuerte, firme, sólido,
porque sabía a la misión que él tenía que cumplir. ¿Fue obediente el Señor Jesucristo en todo lo que el Padre le encomendó y le dijo? Claro, fue obediente. Y es lo mismo que Dios nos pide a nosotros hoy en día, que nos pide la obediencia, nos pide que le obedezcamos. Ya no quiere sacrificio, ya no quiere obediencia. Obediencia. Porque ya de todo esto que acaba de decir mi hermano Cristian, de los sacrificios, de todo eso, del macho cabrío, todo eso, Dios ya no lo quiere, ya no lo quiere recibir porque eso ya quedó atrás. Pero ¿qué quiere el Señor ahora de nosotros? Especialmente nosotros que estamos hablando ahora aquí de la palabra del Señor, Dios quiere que seamos cristianos obedientes, de obediencia, de obedecerle al Señor. ¿Para qué? Para que Él haga prodigio y milagros en nuestras vidas. En Lucas, en el libro de Lucas, estamos presentando, Mateo lo presentó como el rey, como el león, el hijo del Dios viviente, y Marcos lo presentó como el siervo sufriente, el Mesías. Pero en el libro de Lucas lo presenta como el hijo del hombre. También hay una referencia ahí que está en Lucas 24:7. Ahí para que mi hermano Cristian lo lea y pueda expresar algo de la palabra del Señor que el Señor lee. 24:7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gloria al Señor. Sí. Dios le bendiga. Ahí también vemos que, bueno, sabemos que los evangelios sinópticos son tres, ¿cierto? Que son Mateo, Marcos y Lucas. Y cada uno tiene una perspectiva diferente. Eso lo sabe. Bueno, es lo que decía usted, mi hermano. Mateo presenta a Jesús como un rey. Marcos lo presenta a Jesús como el siervo. Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Hombre. Y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Ya? Nosotros en delante había una referencia que nosotros la habíamos dejado ahí como inconclusa. Y esa es Marcos 10:45. Recuerda que la habíamos más adelante, no habíamos... A ver, porque en lo que se centraba el Evangelio de Marcos. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos, ¿cierto? Amén. Es lo que el Señor vino, y es lo que hemos estado viendo hasta este momento. Claro. Y también vino a cumplir también las profecías, ¿cierto? Porque por mucho en Isaías se hablaba, y ahí también lo presenta como el siervo sufriente. Así es. Y después de ahí, al pasar los años, se viene a cumplir la ley en Jesucristo. Vemos que Él tenía que venir a cumplir la ley porque era imposible, por fuerza humana, cumplir la ley. Tenemos que cuando Moisés subió al monte, ¿no es cierto?, a recibir los 10 mandamientos, no solamente venían los 10 mandamientos, sino que venían 603 estatutos más. O sea, era imposible humanamente cumplir la ley a cabalidad, porque a la vez de la Escritura dice que si erraba en uno, se le echaba toda la ley encima. Por eso era demasiado complicado cumplir, por eso tenía que ser algo divino. Y por eso nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, porque en todas las fiestas que se hizo, Él fue circuncidado al 8º día, Él una vez iba al templo, a la ofrenda, todo, Él cumplió a cabalidad. Correctamente. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Qué grande mensaje de la oración. Así es. Aquí encontré el ¿cómo se llama? Este es un trozo del papiro, ¿ya? ¿Ya? De donde se encontró el escrito, una sección, se puede decir, diminuta del Evangelio de Marcos. Lo vamos a poner en pantalla ahí para que lo vean. Ahí está saliendo en pantalla. Y esto fue datado más o menos entre el año 40. Del año. Imagínense. Ahí está. En el año 40 ahí está saliendo en pantalla para que sepan todos mis hermanos que se puede deducir que este posiblemente sea el primer evangelio. No lo aseguramos. Ya, pero... Ya, no lo aseguramos porque quiero mencionar algo. Marcos, ¿con quién siempre andaba? En sus viajes misioneros estaba acompañado de Pablo, ¿cierto? Sí. Juan. Y también estaba alguien que también escribió un evangelio, Lucas. Lucas. Entonces,
posiblemente también Lucas haya escrito, no lo sabemos, pero hasta el momento lo que nos dice la historia, que posiblemente el primer evangelio sería Marcos. Claro. Amén. Amén. Claro, eso es un cálculo que se saca por este papiro que está mostrando nuestro hermano ahí, que se puede sacar la conclusión que Marcos es un libro muy antiguo. Se puede sacar la conclusión que fue uno de los primeros evangelios. Amén. Y en el libro de Juan, como estamos presentando en los evangelios como lo presentaban, en el principio como Mateo como el rey, el león, el hijo del Dios viviente, Marcos lo presenta como el siervo sufriente, Lucas lo presentó como el hijo del hombre y Juan lo presentó como el hijo de Dios, el águila decían algunos. También hay una referencia ahí que está en Juan 20:31, que ahí va diciendo más claro acerca de estos nombres, lo presenta como el hijo de Dios. Juan 20:31. Amén, que el Dios bendiga. Eso dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria, amén. Ahí está diciendo claro en este mensaje que acaba de leer mi hermano, por el nombre que se le denominaba a nuestro Señor, el Hijo de Dios, que han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. Dios nos bendiga en este gran mensaje de la palabra del Señor que estamos escudriñando acerca de la vida de este varón Marcos, para que mis hermanos que están escuchando y entiendan y comprendan bien acerca de la vida de este varón, un muchacho, un niño, un joven, que cuando Jesús predicaba, pero cuando Cristo ya murió y partió de este mundo, al tercer día, ahora este varón ya es uno de los primeros cristianos. Así es, Señor. Varones que se reunían con los apóstoles a alabar y a glorificar. Él no era considerado dentro de los discípulos. Así es. Marcos no estaba considerado con los discípulos. Él era, los discípulos eran los otros. Pero él compartía con ellos, estaba con ellos, servía al Señor con ellos. Entonces estaba ahí alabando y glorificando el nombre del Señor. Entonces, grande mensaje de la palabra del Señor. Ahora, yo quisiera presentar la parte que en este mensaje de la palabra del Señor que leímos en delante acerca del principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Abajo dice, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Aquí está hablando de este varón Juan el Bautista. Amén. ¿Cierto? El cual preparará tu camino delante de ti. Este mensaje de la palabra del Señor, en este primer capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8, aquí lo muestra como el siervo que cumple su ministerio, ¿cierto? Porque así lo dice en este mensaje del versículo 1 al 8, aquí lo está presentando y como es el siervo que va a cumplir su ministerio. ¿Y cuál era el ministerio del Señor? El mismo este varón Marcos lo está diciendo, la obra que él traía, el mensaje, y cuando fue bautizado por este varón, ¿él fue al tiro a predicar? No fue al tiro a predicar. ¿Y para dónde se fue él? Tenía que hacer algo, cumplir, porque él tenía que prepararse para la gran obra que el Señor le había encomendado. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el principio, en el capítulo 1, ahí Dios le está mostrando a este, Marcos lo está ilustrando. Amén. Como el siervo que va a cumplir su ministerio. Amén. Vamos a hacer una pequeña pregunta a los hermanos que están viendo. Marcos, acá, ¿cierto? Habla está citando a un profeta, ¿cierto? ¿A qué profeta, si se recuerdan los hermanos que están viendo el programa, está citando Marcos cuando dice, ¿cierto? Como está escrito en el profeta Isaías, ¿cierto? Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así es. Y ahora dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor en enderezar sus sendas. Sería bueno, interesante, que buscáramos esas dos referencias. Si la pueden buscar, mi hermano Cristian la puede buscar. Isaías. La referencia, ¿cierto? Acá me dice que, mire, acá dice Marco que está citando a Isaías, Sí. pero el segundo que dice voz que clama en el desierto es otro profeta. Preparar tu camino delante de ti.
¿cierto? Amén. Ya. Habría que buscar la referencia ahí. El primero lo vamos a encontrar en la profecía que está en el versículo 2 de Marco, está en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Sí, ahí está. Malaquías, ahí lo encontré yo. Entonces tenemos dos profetas, Marco está citando a dos profetas. Sí, pues. Está citando al profeta Isaías y después aparece el profeta Malaquías, que dice. Amén. Entonces queremos ver si se equivocó Marco o lo citó bien. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver la referencia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Porque nosotros sabemos que todo esto, la palabra del Señor dice, fue inspirada por Dios. Sí. Pero también fue escrita por nosotros. Sí, ¿no? Que también tenemos errores, ¿cierto? Pero con la ayuda del Señor aquí vamos escudriñando, investigando. ¿El control de Isaías? No lo he encontrado ya. Isaías está en el capítulo 40, versículo 3. Y el de Malaquías, ese está en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Ese está antes. 43. Dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí está el Ahí mensaje. está Ahí está Lo que está diciendo Isaías. una referencia. Claro. Amén. La otra que Y la que la dice- otra, Malaquías capítulo 3, que yo lo tengo acá, que dice Malaquías capítulo 3, versículo 1, para que los que sepan, porque Marcos no solamente citó a Isaías, sino No. que también a Malaquías, dice lo siguiente. dos varones. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces cuando nosotros hablamos que Jesús es también aquel ángel que está en el Antiguo Testamento, ahí está la referencia. Claro. Recién mi hermano Cristian leyó Isaías 43, ¿cierto? Amén. Sí. Ya, esa fue la que leyó usted. Amén. Claro, Isaías 43. está claro lo que dice nuestro hermano Miguel, que ahí este varón que está, cuando dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Y ese es un varón, un profeta, que ese fue uno que anunció que está en el libro de Isaías, y el otro fue Malaquías, que también son dos varones que citó para el mensaje de la palabra del Señor. Aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Amén. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar su senda. Gloria al Señor. Amén. Y así el mensaje de la palabra del Señor de este varón Marcos, de estas profecías de estos varones Isaías, de Malaquías, cuando Dios mandó a este varón a preparar el camino. Y como yo decía, de este versículo, del versículo 1 al 8, ahí está preparando el siervo que cumple su ministerio. Cuando Dios le manda a este varón, a Juan el Bautista, a hacer lo que él hacía, que bautizaba en agua, pero él bautizaba para algo, bautizaba a la gente. ¿Para qué? Para arrepentimiento De pecado. y perdón de pecado. Para eso es el bautismo. El bautismo es para arrepentimiento, para arrepentirse de pecado. ¿Cierto? Entonces, pero después encontramos en la segunda parte, donde habla de Dios está identificando al siervo quién es y cuál es su misión. Y eso está del versículo 9 al 11, la vamos a leer también, que dice, Dios está identificando al siervo, que es nuestro Señor, quién es y cuál es su misión. Y ahí dice en el versículo capítulo 1, 9 al 11, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo, de los cielos, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa es la misión, ¿ves? Entonces Dios está identificando, está dando a entender, o está dando a conocer ahí al varón, quién era el que estaba ahí en ese momento con él, y cuál era su trabajo, cuál era su misión. Y todo esto lo está dando a entender este varón Marcos, en esta referencia bíblica, donde habla acerca de cuando fue bautizado y todo eso lo demás. Amén. Es mi Hijo amado. Las tres personas de la Trinidad están implicadas en el bautismo de Jesús. Tanto en este pasaje como en otro, Dios se revela en las Escrituras como un ser que existe en tres personas distintas
que comparten una naturaleza divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Él se está ahí dando a entender, mostrando, pero en tres personas, pero es uno solo, dando a entender que es Padre, Hijo y Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Dios es singular, es un sentido plural, dice. Las Escrituras declaran que Dios es un solo ser, una unidad perfecta de una sola naturaleza y esencia de las personas de la divinidad. Ninguna de Dios independiente de las otras y cada una de las otras de Dios. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa para cantar una alabanza al Señor. Amén. 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 Quisiéramos cantar una alabanza para la honra y la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y para después siempre. seguimos investigando algo más acerca de este gran varón para que mi hermano Cristian también se prepare con un tema de la escritura que él tiene ahí. Algo ahí. Investigación para que él lo dé a entender. Amén. Amén. Vamos Gloria a Dios. ponerlo de pie, a tomar la guitarra y vamos a cantarle al Señor, porque también Amén. hay que glorificar su nombre. Mientras se preparan los hermanos, ¿cierto? Aprovecho de decirle a todos, ¿cierto? Los que están aquí en Facebook y también, ¿cierto? La 106.7, que compartan el link. No seamos egoístas, ¿cierto? Tenemos que compartir de la palabra del Señor. Compartir, ¿cierto? También del mensaje, aprender, cada día aprendemos más, sabemos que hay muchas cosas que están, ¿cierto? Cada día, porque tenemos que investigar, escudriñar más a fondo, pero Dios nos dará la gracia, la sabiduría, ¿cierto? Para poder aprender. Llegará el día, mis hermanos amados, que el Señor les guarde, les bendiga a cada uno de ustedes, ¿cierto? Llegará el momento en que aprenderemos como, ¿cierto? Correctamente. Hoy en día hay muchas interpretaciones, lo que conversamos, este programa intentamos, ¿cierto? Hacer lo posible, lo más transparente, lo más claro. Esperamos que usted pueda comprender, ¿cierto? Lo importante, lo relevante, porque hoy día hablar de las cosas de la palabra del Señor, hoy día se habla lo que yo pienso, lo que se me ocurrió en el momento, y después decimos, no, es que Dios da la iluminación, pero que también Dios nos demanda a escudriñar, investigar, ¿cierto? Dice en la palabra del Señor que debemos, ¿cierto? Buscar del conocimiento del Señor, porque un profeta demandó y dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que vamos a tener aquí ahora a nuestros hermanos que nos van a deleitar con una alabanza para la gloria del Señor. Ahí ya están nuestros hermanitos, acomoden los micrófonos para arriba, así para que se puedan escuchar ahí. Pónganse nomás de pie, si van a cantar de pie, aquí le acomodamos el audio con la ayuda del Señor. Saludamos a todos los que están en el Facebook, no olviden mandar los saluditos. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Hoy quisiera hablarte del gran amor de Dios. Es un misterio para mí que no puedo entender, que cargó aquella cruz para morir
tan grande es su amor, incomparable amor, es así el gran amor de Dios. Han pasado muchos años, pero es el mismo Dios, aún sigue sanando y perdonando al pecador, y en medio de su pueblo se encontrará su bendición. Qué grande es su amor, incomparable amor, es así el gran amor de Dios. Unos dicen que es tan alto como los cielos su amor, y profundo como el inmenso mar. Qué grande es su amor, incomparable amor, es así el gran amor de Dios. Unos dicen que es tan alto como los cielos su amor, y profundo como el inmenso mar. Es tan grande su amor, incomparable amor, es así el gran amor de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Para el Señor sea toda la honra y la gloria. Bueno, retomando nuevamente el tema, en Marcos hay algo que me llamó la atención. Dice, vino Jesús. Y lo dice en el versículo número 9. Lo voy a buscar. Marcos 1:9. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, el hecho de decir Jesús vino, Marco arraiga esta frase en la profecía de Isaías, en la proclamación de Juan, el bautismo, y no en Belén ni en Jerusalén como lo encontramos en los evangelios según San Juan. Marcos principia con Jesús en su bautismo, tentación, ministerio en Galilea. Marcos es el evangelio de milagros. Jesús es presentado como el siervo de Jehová. Y eso lo vemos en Isaías 42, versículo 1 y versículo 2. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Hasta que el Señor nos bendiga. Entonces ahí ya del libro de Isaías es donde venía todo lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Hermano Moisés, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga a nuestro hermano Cristian acerca de este mensaje de la palabra del Señor. Y lo que estábamos explicando delante acerca de Marcos, Dios está identificando al siervo quién es, ¿cierto? Amén. Primero dijimos que el siervo que cumple su ministerio, del capítulo 1, del versículo 1 al 8, el mensaje, ¿no? Que hay todo lo que leímos acerca de que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el hombre estaba ahí, eso era el inicio. Él estaba preparando el camino del varón que está anunciando aquí en este libro de Marcos, donde vimos la vida, la historia de este varón Marcos, pero aquí le está dando principio con este varón, quién era el que venía, el que estaba preparando su camino, su senda. ¿Amén? Amén. Entonces Dios está identificando al siervo quién es y cuál es su misión, ¿cierto? Cuando dice acá del bautismo de Jesús, ahí está identificando, porque cuando llega Jesús a Juan, él no sabía quién es, pero cuando ya estaba ahí y empieza a entender, a comprender, él ya después ya no quería bautizar.
Pero ¿por qué no lo quería bautizar? Porque él se sintió menoscabado, más bajo, porque sabía quién era la persona que él tenía al frente. Por eso que él le decía, vienes a mí que yo te bautice, siendo que yo diría ser tú el que me bautice a mí. Me bautice, que yo necesito de ti. Amén. Entonces, pero este varón, ¿qué le dijo el Señor? Que sea Era así. necesario. Es necesario que sea así, para que cumplamos toda obra de Para que Señor. se cumpliese lo... Este es el mensaje de la palabra del Señor, ¿cierto? Que estamos investigando del libro, primero la historia de Marco, la vida de Marco, cómo pensó su ministerio, este evangelio que escribió en este Santo Evangelio según San Marcos, que fue dirigido hacia los romanos, un pueblo rebelde, un pueblo que no quería entender, que no quiere comprender, pero Dios, este mensaje del libro de Marcos fue dirigido a ellos, en el libro de este varón, a esta raza de romanos. En el libro de Marcos, en Mateo también tenía una dirección que era hacia el pueblo judío, pero después Dios le da a entender cuando venía ahí a las tierras de Galilea, ellos pensaban que era para ellos el evangelio, se dieron cuenta que no. Jesús empezó, ¿qué es lo que empezó a hacer Jesús ahí cuando estaba ahí en la tierra? Empezó a comer con los de Dios. Con pecadores, con publicanos, con todo. ¿Y qué le decían los discípulos o la gente? ¿Por qué? Si dice que, ¿por qué hace esto? Pero ellos no entendían y no comprendían, lo mismo que está diciendo este varón Marco que estamos investigando la vida de él, que tenía que ser así. De hecho, una de las razones, de las muchas razones por las cuales a Jesucristo lo querían matar era por lo mismo. Bueno, aparte de lo que muchas de nosotros sabemos, pero también él compartía con mucha gente. Él compartía con publicanos, con todo, donde había necesidad, él estaba. Porque en una parte dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Solamente el enfermo. Amén. Ahí sí Por eso. está en el sentido espiritual. Claro, por eso era el actuar que tenía Jesucristo en ese tiempo, también por parte de los fariseos, por parte de toda esta corriente, fue muy criticada. Fue muy criticada. Y precisamente una de las razones fue eso, porque ellos creían que estaban en contra de ellos. Claro. Dios nos bendiga. Entonces, este varón que estamos hablando acá de Marco, que está identificando al siervo quién es y cuál es su misión, después llegamos a la tercera parte donde dice, viene la tentación sobre el siervo que da inicio al siervo. Este varón Marco, que habla acerca, pero da inicio al siervo, porque Jesucristo, como decimos en el libro de Marco, ¿cómo lo reconoció? Como el siervo sufriente o el Mesías. Entonces, ahí en esa parte de la tentación de Jesús, Dios empieza su ministerio. Juan da a entender que el siervo da inicio al trabajo que él tenía que hacer. Pero ¿cuál fue su primer trabajo? Tuvo que partir al desierto, lo está diciendo Marco, para que sea tentado por el diablo. ¿Cierto? ¿Y cuántos días estuvo ayunando el Señor? 40 días. 40 días, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta que en esta expresión de este libro de Marco lo dice claro? No va así con Se va por las ramas, claro y conciso. Se va directo, porque ahí dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, el Espíritu Santo, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles le servían. Entonces, así se denomina este evangelio. El primer evangelio es como el siervo que cumple su ministerio, y lo segundo es como el siervo quién es y cuál es su misión, y el tercero es que el siervo es tentado. Y el cuarto, que habla acerca de las obras que ilustran al siervo. Cuando él ya en principio su ministerio, cuando vuelve de ser tentado por este enemigo, Satanás, el diablo, dice que él se ilustra, pero en muchas cosas, en la vida de él. ¿En qué se ilustra? En los prodigios y milagros de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, en esta parte que estamos leyendo acerca de Jesús principia su ministerio, encontramos que cuando él llega a la primera aldea que él entró, y lo está diciendo acá en el libro de Marcos, sus primeros milagros fueron que, dice, Jesús llama a 4 pescadores, ¿cierto? Sus primeros discípulos, ¿ya? A 4 pescadores, pues sigue avanzando y dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo, la sanidad del Señor. Entonces, eso ilustra
lo que está diciendo este varón Marcos está ilustrando la vida de nuestro Salvador, lo que él hizo. Entonces, un hombre que tenía un espíritu inmundo, Jesús sana, dice, a la suegra de Pedro. Después seguimos avanzando en el capítulo 1, dice, muchos sanados al ponerse el sol, por la obra y la maravilla de este siervo que lo identifica este varón Marcos como el siervo sufriente. Si él lo identificó así, como el siervo sufriente, ¿por qué lo identifica así? Porque realmente era la obra y la maravilla de parte de nuestro Dios. Entonces lo identifica como el siervo sufriente porque cuando él empezó su obra, cuando él empezó sus milagros, cuando él empezó a hacer sanidades, cuando él empezó a dar vista a los ciegos y cuando hizo muchas maravillas, todos lo alababan o había crítica entre nosotros. Había crítica. Había crítica. ¿Por qué motivo? Porque todos no le creían. Todos no creían en lo que está expresando acá este varón Marcos en todo lo que él decía, porque él decía, bueno, ¿y quién es? ¿De dónde es este hombre? Para que diga esto y se hace y se cumple. ¿Por qué pasa esto? Que hay algo especial en él. Entonces, ahí dice, muchos sanados a ponerse el sol. Jesús recorre Galilea, dice, predicando. Ahí lo está diciendo Marcos. Recorre Galilea, predicando. Entonces, en todas esas cosas, Jesús empezó a ilustrar. ¿En qué? En prodigios, en milagros, en sanidades y en muchas obras. Y ¿qué pasaba con los demonios? Cuando venía un endemoniado, cuando venía un hombre o mujer poseído por un espíritu inmundo, ¿qué decía la mujer, el hombre endemoniado o la mujer endemoniada? Ah, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Enmudece y calla. Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús lo hacía callar? Porque no quería que lo identificaran, porque los espíritus inmundos que hay en este mundo, los hechiceros y todas cosas malas, conocen, saben quién es. Y ese es el Salvador del mundo. Sí, sí. Entonces, Dios dice que a los demonios los enmudecía y los hacía callar para que no hablaran y dijeran, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Otros decían, viene antes de tiempo a atormentarnos. Entonces, los espíritus inmundos conocían al Señor. Pero nosotros estamos investigando esta parte del capítulo 1 de Marcos. Jesús recorre Galilea predicando. Jesús sana a un leproso después. Ahí está hablando de un hombre que sufría una enfermedad. Pero ¿qué hizo el Señor con él? Hizo misericordia. Lo sanó. Gracias, Es capítulo 1 de Marcos. ¿Se da cuenta cómo está ilustrado este siervo sufriente? Está identificado como el siervo quién es, cuál es su misión, como el siervo que da inicio al siervo, la obra ilustra al siervo. ¿Se da cuenta? Entonces todo eso lo expresa este varón Marcos en este versículo bíblico, que el primer versículo 1 al 8, cuando dice que el siervo cumple su ministerio, después se da a entender, a conocer quién es. Porque cuando llega a Juan sabía quién era, no sabía. Pero cuando ya él empieza a tener revelación, identificación en ese momento, a darle a entender a este varón quién era el que está ahí parado frente de él, ahí él le decía, no quiero yo bautizarte, sino que quiero que tú como que yo quiero que recibir la bendición tuya. ¿Te das cuenta? Entonces, este varón Marcos. Dios le bendiga, hermano Milton. Claro, en lo que estaba poniendo atención en lo que ustedes decían delante, sobre que los demonios sabían quién era Jesucristo. De hecho, hay muchas veces que también personas que fueron sanadas por Jesucristo le dicen, anda, preséntate en la sinagoga, en el templo, y da la ofrenda. Y muchas veces les dijo que callasen, que no dieran las noticias. Él se mantuvo en ese sentido como con un perfil bajo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía donde él tenía que revelarse. Por eso fue todo gradual. Fue gradual, en el sentido de que también a los 30 años inició su ministerio, porque recién a los 30 años el varón tenía voz y voto en la sinagoga. Por ende, él tuvo que esperar todo ese tiempo. Por eso después cuando fue el tiempo, ahí él empezó también, fue de a poco ya, llegado a su ministerio. Primero empezó a llamar a unos pocos, de los cuales apartó, de los cuales le enseñó. Pero
los mensajes que Jesucristo daba eran sencillos, no eran tan complicados. Por ejemplo, cuando a los que estaban pescando les dijo, os haré pescadores de hombres, es porque ellos toda su vida habían pescado. O sea, ellos conocían bien el rubro, ellos sabían. Veo que por eso, como también cuando habla de las parábolas del sembrador, todo ese tipo de parábolas, ellos estaban acostumbrados a eso. Ellos sabían muy bien. Por eso ocupaba a muchas palabras que ellos podían entender. Pero incluso así, muchas veces Jesucristo tenía que también explicársela, ¿cierto? Porque muchas veces tenía un trasfondo más profundo de los cuales no entendían, y ahí Jesucristo él mismo tuvo que explicarse a los discípulos. Amén. Hermano Miguel, Dios le bendiga. Amén. Ha estado bien interesante. Deje de decirle, bueno, estamos 20 minutos más tarde, pero ha sido bien profundo. Son las 9:29, se pasa la hora. Es interesante investigar. Quiero también comentarle a mis hermanos que Dios les guarde, les bendiga, que creo que el pueblo cristiano, pueblo evangélico me refiero sobre todo, ¿ya? Y bueno, en lo que le gusta la palabra del Señor es importante que investiguemos, ¿cierto? El hermano Cristian, el hermano José, hablaban, ¿cierto?, muchas referencias, una, ¿cierto?, tenían que ver con lo que hablaba Marco, que Marco era, ¿cierto?, Marco nombraba a Jesús como el siervo de Dios, el siervo sufriente. El hermano Cristian decía, ¿cierto?, también que los temas, ¿cierto?, de cómo Marcos, ¿cierto?, no estaba enfatizado en el tema del judaísmo, sino estaba enfatizado de ir a Roma, ¿cierto?, de predicar a los gentiles y de tantos detalles. Pero lo que en pantalla, no estaban viendo. Ahí sí. Estaba hablando, pero sí estaba muteado. Ya, lo que yo quería decirle que nosotros, el pueblo cristiano evangélico, somos muy dejados, somos muy quedados. Ya, hoy día nos conformamos solamente con un mensaje, como una pincelada. Yo lo asimilo como cuando alguien, ¿cierto?, hace empanadita y toma la clara del huevo, ¿cierto?, lo bate y le pase por encima nomás a la empanadita para que quede doradita, pero no sabe lo que hay dentro de la empanadita, con qué está hecho, ¿cierto? Nosotros debemos ir más allá, porque nos falta investigar, nos falta, ¿cierto?, escudriñar. Hemos estudiado bastante del Evangelio de Marcos, vamos a continuar, así que no se preocupen, mi hermano, todos los que están viendo en Facebook y en YouTube, vamos a continuar. Estamos, ¿cierto?, ordenando, queríamos tirar todas las ideas, ¿cierto?, los pensamientos, pero hoy nos basamos en el capítulo 1. Y en el capítulo 1, ¿cierto?, nos está, como para resumir, podemos decir, primeramente, como, ¿cierto?, Marco enfatiza a Jesús. Se va directo al grano y él dice, nada de genealogía, Jesús, ¿cierto?, es hijo de Dios, es el Mesías prometido. Segundo, lo profetizó Isaías y lo profetizó Malaquías. ¿Ya? ¿Y cuál era el propósito de él, cierto? De bautizar, pero no como bautizaba Juan en el agua, sino en el Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que el pueblo cristiano evangélico debemos preocuparnos de que el pueblo de Dios tenga. ¿Ya? No del agua, no solamente del agua, sino del fuego. Ahora, como le decía yo, es importante que investiguemos porque muchas veces nosotros decimos Mateo es el primero, pero sabemos que, y está comprobado históricamente, que Marco ha sido el primer evangelio. Él lo escribió de manera concisa, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que Marco era hijo de una mujer judía, pero su padre posiblemente haya sido gentil o pagano. ¿Ya? Pero él se convirtió al Señor, pues. Aceptó a Cristo en su corazón, eso es lo más importante. Además de eso, ¿es relevante el Evangelio de Marco o no es relevante? ¿Qué cree usted? ¿Tiene importancia o no tiene importancia? Yo digo que sí, que tiene importancia y es relevante. ¿Por qué motivo? Porque así de la forma como él lo expresa, ¿Sí? y lo dice, es una forma como no está en Mateo.
como Amén. no está en Lucas y como no está en Juan. Amén. Pero además hay algo más, porque por ejemplo Marco no es no es un fulano que escuchó de otro que escuchó y del otro que escuchó que del otro que le comentó. ¿Qué nos puede decir el hermano Cristian? ¿Qué es lo que era Marcos? Que por eso Marco, si bien no está considerado como un discípulo, pero sí recibió toda la enseñanza de uno. Amén. O sea, podríamos decir que igual es como, entre comillas, como de primera fuente. Amén. ¿Por qué? ¿Y con quién estuvo Marco, hermano Cristian? ¿Con quién estuvo caminando Marco en su vida cristiana? Es que de hecho igual, por ejemplo, a nosotros igual tenemos que ser en cierto grado como Marco, porque nosotros, si bien nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos dejó su palabra, ¿no es cierto? Y Marco, él quería, a través, bueno, el Evangelio tan netamente, bueno, fue escrito para los cristianos griegos y los romanos del primer siglo, pero a nosotros también nos deja grandes enseñanzas. ¿Por qué? Porque de hecho el Evangelio más corto que hay, pero en sí que nos deja harto que pensar y nos deja harto para poder escudriñar, en el sentido de que Marcos, con lo que él pudo captar, con lo que él pudo aprender, él pudo desarrollar grandes ideas. Amén. Y ahí está la pregunta. ¿De dónde obtuvo esa información? Porque leyeron la cita que él estuvo con quién. ¿Con quién anduvo? Con Pablo y con Juan. Con Pablo y con quién más. Con Juan y Bernabé. Pero falta alguien importante que estuvo con Jesús. Tiririrín. Ustedes lo saben, se le olvidó. Bernabé y Saulo, Y el apóstol el apóstol Lucas. Sí. y Pedro. Pedro, ya. Sí, Simón Pedro. Marcos también fue discípulo de Pedro y recibió toda la información. Por eso que Marcos escribió el Evangelio, porque todo lo que Pedro le contaba a Marcos, Marcos después hizo memoria y lo escribió. Y eso está escrito en la palabra. Usted citó unos textos bíblicos por ahí donde Pedro le dice ¿cierto? Hablando de Marcos que era su hijo. Claro, que hay una parte también que dice que, no sé si es Pedro que habla, que dice recibirle en tu casa. Recibe. O sea, viene este varón, este joven, este varón Marco, cuando venga a ti dice, abre las puertas de tu casa y recibe. Entonces, claro, hay una parte que dice también que este varón Marco también fue un varón como discípulo de este varón Pedro. A ver si podemos buscar la referencia, si la tienen por ahí, para que vean que no estamos hablando, ¿cierto?, lo que se nos vino a la mente. Porque históricamente, y los historiadores actuales lo saben, que primero Marcos fue discípulo de Pedro y después estuvo con Pablo. Y ahí fue en sus viajes misioneros. Aquí está en Pedro. Pero hay la una- referencia está en 1 Pedro 5:13. Dice Vea. la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, os saluda. Amén. Ahí está. ¿Eh? Si de dónde obtuvo la información, no creo que a Marcos se le haya ocurrido. el varón Pedro. De Ahí Pedro, está, ¿cierto? Pedro. O sea, nosotros tenemos una fuente más o menos nomás, a media, o tenemos realmente una fuente Está verdadera. basada en su palabra. Tenemos un fundamento, por eso que la pregunta que usted me decía antes, que yo cómo considerar este evangelio, ¿Eh? yo lo digo que es un evangelio sólido, Auténtico, soy. firme, Amén. como Dios quiere que sea. Por eso que la palabra del Señor, como dice, como está escrito, mi palabra es lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino, ¿cierto? Amén. Entonces esta palabra a nosotros lo está mostrando, lo está diciendo. Entonces este evangelio de Marcos es un evangelio que yo digo que es un evangelio firme y derecho, y que la información, como dice usted, que él obtuvo para poder hacer este evangelio, lo obtuvo de este varón Pedro. Ahora la pregunta que usted también hace, este evangelio que tenemos nosotros hoy en día, ¿tenemos un buen fundamento? ¿Tenemos una buena base? ¿Tenemos algo firme, sólido? Lógicamente que sí, porque viene de esos varones que fueron siervos del Señor. Exacto. Tenemos un buen fundamento, tenemos un buen evangelio acá, podemos asegurarlo plenamente, aunque los historiadores
digan que hay un historiador, se llama Antonio Piñero, el cual comenta y dice que todas las ideas que Marco escribió acerca del Evangelio de Jesús, ¿cierto? Acerca de Jesús, más se asimilan al pensamiento de Paulino, o sea, de Pablo, que al pensamiento petrino o de Pedro, ¿ya? Pero nosotros nos damos cuenta que no están así, no están así. Porque Marcos estuvo con Pedro. Marcos estuvo con Pedro. Bendito sea De Dios. hecho hubo también como una disputa, podríamos decirlo, entre Bernabé y Pablo. Porque en un principio, dice, Marcos se asoció con Pablo y Bernabé antes del primer viaje misionero. En Hechos 13:5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, pero Marcos regresó de Pergue de Panfilia. En Hechos 13:13 dice, habiendo zarpado a Pafos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ese fue en el primer viaje de Pablo, ¿cierto? Y en el segundo viaje, en Hechos 15, del 37 al 38, dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que ya se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Esa fue la causa de la separación de los dos. Así que en Hechos 15:39 hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Recién usted dijo una Gloria a Dios. referencia, hermano Miguel, hablaba acerca del bautismo, ¿cierto? Y este versículo que habla acerca de cuando aconteció que Jesús fue bautizado por este varón Juan. Acá dice la parte de Juan el Bautista fue el primero que predicó las buenas nuevas acerca de Jesús, ¿cierto? Fue el primero. Así es. Juan el Bautista fue el primero que empezó a decir, viene uno que es más poderoso que yo solamente soy aquel que estoy una voz que clama en el desierto porque Arrepentidos y convertidos. arrepentido, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo, que él, dice él, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces, y ahí que dice, él fue el primero de que dar las buenas nuevas acerca de Jesús. Marco condensa esa predicación en un solo tema. O sea, él condensa esa predicación que él decía de nueva acerca de Jesús. Marco dice, condensa esa predicación en un solo tema, la proclamación de Jesucristo. De Jesucristo, que vendría y bautizaría a sus seguidores en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo. Todos los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador deben proclamar que Jesús es todavía el único que bautiza en el Espíritu Santo. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Es el único. Entonces, es grande este mensaje de la palabra del Señor, de la escritura tan maravillosa y gloriosa de este varón Marcos. Ahora, el nombre de él, como lo decíamos al principio, que el nombre Marco viene sabemos que no es de la descendencia de judíos, viene del latín, Roma, ¿cierto? Pero después se le pone, el nombre de él era Juan. Entonces, pero este nombre que aparece aquí en este santo evangelio que se llama el Santo Evangelio según San Marcos, se deriva al nombre que él tenía por sobrenombre, de Marco. Pero su nombre era Juan, que se puede tomar como representación que era su nombre judío. Así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor, ¿no? Entonces, Así es, Señor. esa es la vida de este varón, Marco. Entonces, de este capítulo 1 que estamos viendo del inicio de nuestro Señor Salvador Jesucristo, que empezó cuando Juan el Bautista, del bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, cuando empieza a hacer sus primeros prodigios y milagros. Acá dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Amén. Ese fue el inicio de este varón, como daba a entender que el que venía detrás de él era más poderoso. Entonces, el tema principal que estamos entendiendo de esta vida de este varón Marco es un mensaje preciso y fuerte para nuestras vidas, y nosotros como cristianos debemos anhelar y desear de tener este mensaje y saborear este mensaje para que en la iglesia, en los templos,
se predique la palabra del Señor para que el pueblo de Dios, la iglesia, Así tenga es. conocimiento y tenga entendimiento de que de lo que más uno se goza y se alimenta es de la palabra del Señor. Amén, sí, Señor. ¿Se da cuenta? Entonces Dios manda que el pueblo de Dios, la iglesia, de los hijos de Dios, pastores, muchos cristianos, estemos ahí concentrados, buscando a fondo el mensaje de la palabra de la Escritura, porque eso es un alimento espiritual para nosotros. Y nuestra vida espiritual va creciendo y creciendo, y se va aumentando el fuego, el poder del Así Espíritu es, Santo en Señor, nuestra gloria a vida, Dios para siempre. porque tenemos este mensaje de la palabra del Señor. Y el libro de Marcos tiene varios capítulos que uno lo puede seguir buscando y leyendo en otros temas. 16 capítulos. Tiene 16 capítulos el libro de Marcos, pero ahora estamos hablando solamente del capítulo 1. Vamos, recién en el 1. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Dios nos guarde y damos gracias al Señor porque hemos compartido con nuestros hermanos que están viendo el programa Amén. esta predicación, Gloria a Dios. con mi hermano Miguel y con mi hermano Cristian. Amén. Igual disculpamos, ¿cierto? Si ha habido algún inconveniente, pero bueno, son cosas que suceden. También queremos desearle las más ricas bendiciones a cada uno de ustedes, ¿cierto? Ya hemos estudiado un poquito, ¿cierto?, acerca del capítulo 1. Luego viene, ¿cierto?, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, donde dice Jesús sana a un paralítico. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí donde viene otra, ¿cierto?, bastante que estudiar. Amén. Y para que se vayan preparando. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque una de las preguntas más importantes es, ¿realmente el Mesías tenía que venir a hacer milagros? Pues los judíos piensan que el Mesías no hace milagros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué piensa el pueblo cristiano? ¿Qué pensamos, ¿cierto?, todos nosotros? Claro. Eso queda para el próximo programa. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. ¿Cierto? Vamos ahora a elevar al Señor una oración, a darle gracias por todo este trabajo. Le vamos a pedir a nuestro hermano Cristian que, ¿cierto?, sea agradeciendo al Señor, ¿cierto?, por esta oportunidad, ¿cierto?, de poder en algo, en parte, ayudarle. Amén. Esperamos que algo le haya quedado en sus corazones, mis hermanos, mi hermana, los que están en la 106.7, los que están en Facebook, y que cada día podamos ir aprendiendo, escudriñando, investigando. Así que oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amantísimo Padre Celestial, Señor, gracias te doy, Señor, por la oportunidad el cual tú nos das, Señor, el de poder escudriñar, Dios mío, el de poder sumergirnos, Padre amado, en su palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú nos das, Padre amado, esa sabiduría que viene de lo alto, Padre, de los cuales tú te revelas, Señor, a quien tú quieres, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por lo que hemos podido hacer, Señor. Gracias, Padre amado, porque ha salido de tu corazón, Señor, porque tú has puesto todas las cosas, Señor, para que todo esto se haya realizado a cabo, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú has estado con nosotros, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que han estado viendo, Señor, por las transmisiones, Señor. Bendice, Padre amado, la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que cada día podamos, Señor, también seguir buscando más de ti, seguir buscando de tu rostro, Señor, seguir buscando, Padre amado, en tu palabra, Señor, lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, nos dice que si alguno está falto de sabiduría, pida, Señor, Dios mío. Te ruego de que tú seas, Padre amado, bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú has dispuesto este tiempo, Señor, para poder estudiar aquellos ejemplos que tú has dejado en tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por cada uno de los varones, Señor, que fueron llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder escribir, Dios mío, este libro maravilloso que tú has dejado para poder guiarnos, para poder instruirnos, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, Dios mío. Gracias, Padre amado,
por tu bendición, Señor, porque hemos podido llegar a este lugar, Dios mío. Bendice a cada uno de tus hijos que ha podido escuchar, Dios mío. Usted sea grabado, Señor, en sus corazones, Dios mío, y para que en un momento, Dios mío, tu Espíritu Santo traiga la memoria, Dios mío, cuando lo necesitemos. Te ruego que tú bendigas, Padre amado, a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Te rogamos, Padre amado, esa bendición que viene de lo alto, la bendición del Padre, Señor, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios para siempre. Bien, mi hermanito, todavía nos quedan 10 minutos. ¿Quieren cantar otra alabanza? Amén. Para luego vamos a... nos queda todavía también leer los saluditos. Leamos los saluditos antes que cierto canten la última alabanza para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos aquí a buscar inmediatamente los saluditos que tenemos de nuestros hermanos. Vamos a abrir el Facebook. Aquí está. Ya. Vamos. Programa Facebook. Gloria a Dios para siempre. Aquí estamos. Vamos a colocarlo en pantalla. Ahí está en pantalla los saluditos. Y tenemos de... Ahí está saludando a nuestro hermano Cristian, ¿cierto? Que está presente. Dice nuestro hermano Cristian, Dios les bendiga, ¿cierto? Y que el Señor les guarde a cada uno, ¿cierto? Saludamos también a nuestro hermano Gustavito. Hermano Ahí Gustavo, está que el Señor le bendiga. nuestro hermano Gustavito, que el Señor le guarde, le bendiga. Me voy a ir al Facebook. Sí, ahí. Nuestro hermano Gustavito Adán está ahí, dice que Dios lo bendiga en esta noche, hermanito querido. Así que Dios le bendiga también, hermano. Un abracito para usted, que el Señor le guarde. Saludamos también a nuestra hermana Ingrid Bahamondes. Ahí hace una horita fue su saludo. Le mandamos hartos saludos y cariño. Vamos a estar orando por usted. Nuestro hermano Isaac Hidalgo también ahí, ¿cierto? Conectado. Dios le bendiga. Abrazo para usted. Me imagino está en el trabajo, ¿no? No se la casa. En la casita, ya. Dios le bendiga, que esté regaloneando ahí, ¿cierto? Abracito a nuestro hermano Isaac Hidalgo. Con la ayuda del Señor nos estaremos viendo. Nuestra hermana Angélica Bahamonde nuevamente nos dice: saludo para usted, mi hermano Miguelito. Saludo para su familia, mi hermana, para su mamita. Dios le guarde. Bendiciones, nos dice la hermana Fresia Pavés, que tanto tiempo, ¿cierto, mi hermana Fresia? Que Dios le guarde, le mandamos abracito para usted, hartos cariños, que el Señor le guarde. Ahí está mi esposa también, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y les siga dando de su gracia. Dice mi esposa, que el Señor le guarde en gran manera. La hermana Angélica Bahamonde nos dice: pido la oración por mi mamá que está enfermita, ¿ven? Bueno, lamentablemente su mamita tiene ya el problema de que olvida las cosas y se ponen violentas, así que hay que orar harto por la hermana Angélica Bahamonde. Saludos para los hermanos, dice la hermana Angélica Bahamonde, ahí Muchas le mando bendiciones. saludos, ¿cierto? Que Dios le bendiga y le guarde a nuestra hermana Angélica. También dice amén, gloria a Dios, nuestra hermana Angélica. La hermana Gladys Pizarro, Dios bendiga su palabra. También pido la oración por mi esposo y también por mí, por salud. Gracias. Le mandamos saluditos a mi hermana Gladys, que el Señor le guarde, le bendiga. Saludamos a todos los que están también en la 106.7. Un saludito para los que no nos han escrito, cierto, un mensaje, pero aquí los vamos a ver quiénes son. Tenemos a nuestra hermana Patricia Moreno, que el Señor le guarde, le bendiga, harto cariño para usted, mi hermano Douglas también, Douglas Rodríguez, que el Señor le bendiga, y a todos los que se conectaron, ¿cierto? Que estuvieron un ratito con nosotros, algunos, ¿cierto?, tuvieron que salirse, que el Señor les guarde y los proteja. Y bueno, este programa queda grabado, lo puede ver, ¿cierto?, en cualquier momento, en cualquier instante, y esperamos que el Señor les siga bendiciendo su vida a través de su palabra, ¿cierto? Amén. Creo que quedan todavía muchas cosas que conversar, que dialogar. A veces nosotros nos inspiramos, queremos decir todo, ¿cierto? Pero tenemos que ir por orden. Amén. A ver, adelante. Vamos a cantar una alabanza, sí. Ahora van a cantar nuestro hermano Cristian y nuestro hermano Moisés. Al revés, nuestro hermano Moisés, esto que es el mayor, y el hermano Cristian, ¿cierto? Van a alabar el nombre del Señor. Una alabanza que presenta la de nuestro
se estremece y canta. No te aniquiles de venturas tantas, que cese tu llanto, sonríe y canta. Canta, canta, si el Señor es tu amigo, sonríe y canta, 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 si el Señor es tu amigo, sonríe y canta. Gloria a Dios, hermosa, ¿cierto? Alabanza para fortalecer, ¿cierto? Nuestros corazones. Amén. Amén. Porque a veces estamos como la campana, ¿cierto? Estamos, pero mientras más fuerte, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra del Señor, el que está triste, canta Canta alabanza, alabanza. ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Nos llegaron hace poquito 2 saluditos más, los vamos a colocar ahí en pantalla. En nuestra hermana Jacqueline Crochet. Bendiciones para ustedes, mi hermano. Y que el Señor les bendiga, les guarde, abracitos para usted, hartos cariños, mi hermana Jacqueline. Que el Señor sea bendiciendo su vida. También nuestra hermana Patricia Moreno dice: hace poco llegué, mi hermano, a mi casa, hermano Miguelito. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Así que bueno, los vamos a estar esperando a todos ustedes a medida que tengan tiempo, ¿cierto? A las 8 de la tarde, este programa, la verdad, os hará libre, ¿cierto? Por Facebook, también en la 106.7, puede colocar la radio. Saludamos a todos los que están también en la frecuencia modulada y que Dios los sea bendiciendo en gran manera a cada uno de ustedes. Amén. Ahora vamos a pedir a nuestros hermanos que se despidan, ¿cierto? Manden los últimos saluditos y que el Señor les guarde a ellos también. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este día, de este mensaje de la palabra del Señor, muy importante para nuestras vidas. Y también mandándole cariñosos saludos a todos mis hermanos que han mandado salud y a todos mis hermanos también de la iglesia que no han podido. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y podamos seguir con este trabajo de alabar y glorificar el nombre del Así Señor. es, Señor. Porque hay que seguir glorificando el nombre del Señor y este mensaje, que Dios lo bendiga en gran manera y salga para todas partes. Porque es un gran Amén. mensaje de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos y muchas bendiciones. Amén. Hermano Cristian. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Gloria. Que, bueno, que sigamos en comunión, sigamos alabando al Dios único y verdadero. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad, el cual me da de estar con 2 grandes hermanos, a los cuales quiero mucho. Y nada, que el Señor les bendiga a los que también están viendo a través de las pantallas, que también sean llenos del Espíritu Santo. Porque si hay algo que necesitamos, es ser llenos. Gloria. Sí, tal como cuando estaban en el aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu Santo, así también cada uno de nosotros seamos llenos. Así que mi hermano, que el Señor les bendiga grandemente. Desde acá le mandamos un abrazo bien apretado, rompe costilla, como hay una radio que escuchaba yo, es un abrazo fuerte, rompe costilla. Nada, mi hermano, que el Señor les bendiga y por misericordia del Señor, si es su voluntad estar nuevamente acá, aquí estaremos. Así que el Señor les bendiga grandemente a usted y su familia, mi hermano. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios para siempre. El Señor Amén. les bendiga a cada uno. Recuérdate, el sábado a las 20 horas, ¿cierto? Vamos a estar por Facebook hablando nuevamente también del capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Y desde acá les deseamos la más rica bendición a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde en gran manera también, ¿cierto? A todos los que están ahí escuchando este programa.
Grandes bendiciones para ustedes y el Señor les bendiga. Que ha de sentir